Hola alumnos, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase para avanzar ya un poco la práctica con los ejercicios resueltos que voy a explicarles. Ya, un momentito voy a ordenar un material y luego ya comparto la pantalla para proceder con la solución de los ejercicios. Muy buenos días. Ya han ido formando sus grupos, ¿no? En esta sección yo les compartí el Excel o el delegado. ¿Está presente el delegado? No recuerdo si el delegado fue el que creó el Excel o yo fui la que compartí el enlace. Ya, los que falten los voy a ir incorporando. Ya el día sábado yo tengo que revisar eso, dando más tiempo, ¿no? Para que puedan conformar sus grupos. ¿Han revisado vectores? ¿Han revisado los problemas, el material de clase? Esto debe ser de la semana. ¿Cómo se llama? Lo que- Me había olvidado. Esta sección, el único horario que es en la tarde es el lunes, ¿no? Porque el miércoles y el viernes normal, teníamos a las 9:45, perdón, a las 11:30. Es el único día de tarde es el lunes. Pero la práctica va a ser en la sesión 3. ¿Ya? Yo pensaba que siempre era de 1 a 2:30. Bueno, hay un error. Pero no habría problema. Pensé que acá eran chicos ocupados que solo escogían el horario de la tarde por trabajo. A ver, voy a un momento a compartir ahorita. Estoy incluyendo, voy a darles un material de taller que es un material del ciclo anterior, ya para que les sirva como repaso, pero eso va a ser luego que acabe la semana, porque aún hay temas en ese taller que ustedes todavía no lo han visto, no lo van a comprender. Por eso que prefiero que al término de la semana, cuando ya tenga explicado, ¿no? En los temas, ahí mostrarles este material. Ejercicios resueltos. No me acuerdo dónde guardé el archivo. Cada ciclo modifico mis documentos. Incluyo, a veces en clase nos sale que se resuelven nuevos problemas y el material se va actualizando. Material se fue haciendo. Ya, bueno, esto yo lo comparto al final. Ya, vamos a mostrarles los ejercicios. Hola, muy buenos días. Aquí está el link. Faltan unos pocos alumnos. Ah, Julio. Entonces tú creaste el enlace. Dice que bajo mi drive lo había. Entonces lo voy a dejar a pegar acá en el blog de notas porque
Se me pierde y no puedo ingresar. Ya. Ya, vamos a continuar entonces con los ejercicios de fuerza eléctrica. ¿En qué problema nos quedamos? Les mostré el ejercicio del uso de la fórmula vectorial. Pero ahora les muestro para que ustedes me digan si es que avanzamos o no este problema. Este ejercicio 1 primero lo expliqué. Ah, yo lo he creado. Ah, entonces si yo lo he creado debe estar en mi drive. Ya, gracias por la aclaración. Desde la fórmula anterior, profesora, ahí desde ahí se quedó, hasta la fórmula anterior Esta. Sí. Ya, vamos Se a quedó aplicar. hasta Ya, la aquí. fórmula de principio de superposición. Ya, vamos entonces a usar esta fórmula en un ejercicio práctico para ver cómo se aplica, ¿no? Cómo se utiliza. ¿Ya? Y al principio de superposición también hay un ejercicio para poder aplicarlo. En el principio de superposición, lo que vamos a hacer es sumar más de una interacción, más de una fuerza eléctrica. Entonces vamos a sumar todas las fuerzas que actúan sobre una carga en particular, ¿no? Acá la carga está rodeada de 5 cargas, entonces habrán 5 fuerzas. En los ejercicios no les van a dar muchas cargas, ¿no? Les pueden dar entre 3, 4 cargas, ¿no? Pero lo máximo que te podrían dar serían 3 cargas para usar la fórmula vectorial. No, perdón, 2, porque 3 ya es bastante, ¿no? 2. Entonces, estas 2 cargas ejercen fuerza sobre esta tercera. Entonces, vamos a calcular la fuerza que ejerce la carga 1 a Q mayúscula y la carga 2 a Q mayúscula, ¿no? Y acá dice, ¿no? ¿Cómo debo hallar esa fuerza? Bueno, entonces diré, la carga 2 le ejerce fuerza a la carga 1 y la carga 3 le ejerce fuerza a la carga 1. O sea, las 2 cargas, ellas dos ejercen fuerza sobre la carga 1. Porque acá en el problema dice la fuerza sobre la carga 1. Entonces, por fórmula, esta fuerza se calcula así y esta fuerza se calcula así. Ya vamos a ver entonces el caso donde solo intervienen 2 cargas, ¿no? El más simple, más directo. Calcula la fuerza que una carga de 3 microcoulomb situada en este punto, en esta posición, ejerce sobre otra carga situada en esta otra posición. Tenemos acá las coordenadas, ¿no? Están en el espacio las cargas. Para poder aplicar la fórmula, vamos a identificar quién es la carga 1. La carga 1 es aquella carga que va a ejercer la fuerza sobre la otra, ¿no? Por eso uso esta notación. Esta notación se lee la fuerza que 1 ejerce a 2. ¿Quién es la carga afectada? Esta. Por lo tanto, ella será la carga 2. ¿Ya? Y la carga que ejerce fuerza es esta. Es la carga 1. Por eso utilizo F12, ¿no? Y según la fórmula dice, ¿no? Multiplicar las cargas, dividir entre el módulo de la resta de posiciones o la diferencia de posiciones, pero acá se intercambia. Si colocamos de 1 a 2, acá se intercambia de 2, 1. 2, 1. Hay que tener muy en claro esto para no confundirnos a la hora de aplicar la fórmula. Que pueden haber confusiones con los índices. Entonces, por eso les estoy aclarando cómo se trabaja la fórmula. Primer paso, identificar las posiciones de las cargas. La primera, aquí está su posición. La segunda posición. Y ahora vamos a restar. Ya hay que restar. Para poder reemplazar en la fórmula, necesito restar vectores. Entonces, acá tenemos los 2 vectores, posiciones, y hay que restar. ¿Cómo se resta? Componente a componente, ¿no? X con X, Y con Y Z con Z. Entonces, ustedes les pedí repasar vectores, X con X, Y con Y Z con Z. Restando, R2 menos R1. Ojo, no es al revés, es R2 menos R1. 2 menos 1, 4 menos 2, menos 1, menos 3, 4. Entonces, acá obtengo el vector diferencia. Pero las unidades están en centímetros. Luego lo voy a llevar a metros.
porque cuando reemplazamos en las fórmulas, no podemos colocar unidades en centímetros, tiene que estar en metros, por las mismas unidades, ¿no? Acá se resuelve una operación matemática y acá están involucradas unidades. Entonces, la constante de Coulomb tiene unidades con metros, ¿no? A ver, retrocedamos. Miren, metros, ¿no? En ningún momento dice centímetros. Entonces, vamos a tener que transformar las distancias a metros. Ya, entonces volviendo al problema, ya tengo la resta. Ahora, esto también se puede expresar en función de IJK. ¿Se acuerdan? Los vectores asociados a los ejes coordenados. Tenemos aquí el eje X, el eje Z, y estamos en el plano. Si estamos en el espacio, perdón, sería X, Y, Z, ¿no? Entonces, cada eje tiene un vector unitario que lo identifica. El eje X de derecha tendrá el vector unitario Y. El eje Y hacia arriba tendrá el vector unitario J y el eje Z tendrá saliente, el eje Z saliente, tendrá su vector unitario K. Entonces, esto se está expresando como una forma más extendida, ¿no? Del vector I, C y K. Siguiente paso, encontrar el módulo. ¿Cómo hallamos el módulo de un vector? Elevando las componentes al cuadrado. Elevando las componentes al cuadrado. Resultado, raíz de 53. Centímetros. No necesito el centímetro, necesito un metro. Entonces, ¿qué hago? Voy a multiplicarle por 10 a la menos 2 y así convierto de centímetros a metros. ¿Ya? Tengo entonces la resta del vector, R2 menos R1, tengo el módulo de la resta del vector, raíz de 53 por 10 a la menos 2. Ojo que acá también está en centímetros, entonces conviertes a metros, ¿qué quedaría? Ya tienes estos dos datos, lo reemplazas aquí. Las cargas, ¿cómo identificamos las cargas? Dato del problema, 3 microcoulomb menos 4 microcoulomb. Sí, hay un alumno que quiere hacer una pregunta, a ver, dime. ¿Qué tal, buenos días, Miss? Cuando hago la conversión a metros, ¿lo puedes ver expresado nomás, Miss, o es necesario hallarlo? No, lo Ah, dejas así con 10 a la menos 2. expresado nomás. Ya. Porque, claro, porque cuando lo reemplazas, ese 10 a la menos 2 se va a efectuar una multiplicación con otra potencia y al final va a cancelarse. Entonces, mejor déjalo así como 10 a la menos 2. Ya, Miss, listo, muchas gracias. Sí, es más conveniente. A no ser que, bueno, sea un número grande, ¿no? Imagínate, 200, ya, pues ahí sale a 2, ¿no? Pero tampoco tan grandes no van a ser las distancias, ¿no? Generalmente son distancias pequeñas y por eso que van a tener números pequeños en distancias, 10 a la menos 2, por ahí, ¿no? Ese orden de conversión se va a mantener. Ahora, acá estamos mostrando una tablita donde aparecen las potencias de 10, ¿no? Potencias negativas, potencias positivas. Estos son los submúltiplos, ¿no? Son potencias de 10 negativas. Porque vamos a identificar el equivalente, ¿no? Hay unos equivalentes, unos denominados prefijos, ¿no? Estos son los prefijos. Los prefijos son el deci, centi, mili, micro, nano, pico, ¿no? Etcétera. Hexa, peta, mega, kilo, ¿no? Esos son los prefijos. Entonces, en nuestros ejercicios de cargas, ¿no? En el problema nos habla de un micro, ¿no? El micro equivale a 10 a la menos 6. Entonces, esta tabla ustedes lo tienen que manejar. Ya le toman foto y cada vez que resuelvan los problemas, ¿a qué era igual el pico? Entonces el pico es 10 a la menos 12. ¿Ya? Entonces aquí están sus letras que lo van a caracterizar y aquí están su equivalente, su factor de conversión, también lo podemos llamar así. 10 a la menos 6 para la micra. Entonces acá en los ejercicios vamos a encontrar que las cargas nos dan en micras. Entonces hay que llevarlo con su factor de conversión. Aquí está la equivalencia de una micra. Acá está la fórmula. Recuerden que esta es la fórmula que hemos aprendido, la vectorial.
¿ya? Y vamos a reemplazar los datos. Las cargas, ¿no? 3 microcoulomb, pero convirtiéndolo ya con su factor 10 a la menos 6, 3 por 10 a la menos 6. La carga 2, con todo y signo, porque acá en ningún momento dice valor absoluto. Entonces, como no dice valor absoluto, con todo y su signo, menos 4 por 10 a la menos 6. La constante de Coulomb, eso sí, al inicio del material lo indiqué, ¿no? Es este valor, y siempre se va a utilizar ese valor, o sea, no va a cambiar. No va a cambiar por nada, porque estamos considerando que las cargas están en vacío y en el vacío la constante vale 9 por 10 a la 9. ¿Qué está? ¿Ya? Reemplazando todos los datos, ¿esto de dónde lo obtuvimos? Raíz de 53 por 10 a la menos 2, ¿no? Y lo que está aquí, acompañando al producto de las cargas, es la resta de los vectores, que acá ya lo tenemos llevado a metros. Entonces, lo único que queda es operar, ¿no? Puedes llevar todo esto a la calculadora, ¿no? Y te va a arrojar un resultado, un número. Ese número es el que está apareciendo aquí. Mucho cuidado con el signo, ¿ya? ¿Por qué ha salido menos? Porque acá hay un menos de la carga, ¿ya? Entonces lo verifican, debe salir 0,279 por 10 al cubo. Entonces ahí viene lo que el compañero, ¿no?, preguntaba, porque recuerden que aquí multiplicamos por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Entonces este 10 a la menos 2, ¿no? Con esto puedo multiplicarlo, ¿no? Porque son números, así que se puede multiplicar. La multiplicación de números se puede realizar cambiando el orden, pero cuando ya multiplicas vectores, ¿no? Ahí ya los vectores tienen ahí una diferencia, ¿no? Hay un cambio ahí en el tema de la multiplicación. Pero no se preocupen, estos son números simples, son números cualquiera, entonces se puede cambiar. El 10 a la menos 2 se puede llevar acá y se reduce a menos 279. Ya no hay problema. Entonces tendríamos 279i, 1674j, 1116k, ¿no? Muy importante el signo. Y las unidades en Newton. A ver, leo una pregunta. Francisco, en la clase de la sesión de lunes les dije que en la ley de Coulomb, ¿no?, en la manera de cómo se obtiene la ley de Coulomb, la fórmula matemática, este valor de la constante es un valor fijo para el vacío, ¿no? Se determinó que depende de esto, de la permitividad dieléctrica del medio. Como en el vacío vale 8,85 por 10 a la menos 12, cuando se reemplaza aquí, K, que es la constante que va en la fórmula, aproximadamente nos resultará 9 por 10 a la 9. Entonces, es así como se obtuvo esta constante, pero ya no vamos a demostrarlo nosotros en los ejercicios, solamente tomaremos el valor de 9 por 10 a la 9. Por eso que lo he copiado y lo he pegado acá. A ver, Aldair. Esa otra fórmula que mostró la otra, la fórmula de ley de común, ¿esa en qué caso se utilizará? Ya, primero les dije que iba a explicarles este ejemplo de vectorial. Ahora luego ya les explico lo de la otra fórmula, en qué casos utilizarlo. Ya, pero vamos a terminar con esta primera parte de la fórmula vectorial. Entonces, aquí tenemos el resultado, ¿no?, del vector fuerza que ejerce la carga 1 a la carga 2. Creo que está en amarillo. Y si nos preguntaran por la magnitud de la fuerza, vamos a tener que utilizar el método de obtención de módulo. ¿Cuál es ese método? ¿No? Le vengo repitiendo, hace un momento también, lo habíamos visto. Raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Si tiene dos componentes, dos componentes. Si tiene tres componentes, tres componentes. Esto elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado y raíz cuadrada. Entonces, así se obtiene el módulo. Entonces, la fuerza en vector tiene que estar así, con sus unitarios, I, J, K, ¿ya? Pero en magnitud, o sea, el valor, cuánto vale la fuerza, cuánto mide, o cuánto mide esa intensidad,
es 2031 newton. Claro, magnitud es sinónimo de módulo. ¿Ya? Entonces, ahí les he dado un ejercicio, les he mostrado un ejercicio donde estamos aplicando la fórmula vectorial, ¿no? Les he explicado ahí el paso a paso. No es difícil, hay que identificar muy bien las coordenadas, ¿no? Y tener cuidado cuando realicemos las operaciones. Ya, vamos a seguir con la fórmula vectorial, pero ahora lo vamos a aplicar para el caso de dos cargas que ejercen fuerza sobre una tercera carga. ¿Ya? Entonces, unos segundos para que lean el ejercicio y luego voy a pasarles a explicar. Ya, a ver, entonces, no, solamente quería que entiendan el contexto del ejercicio. Por eso les di un tiempo para que lo lean. Ya, tenemos las dos cargas que son iguales y positivas, dice, ¿no? Entonces ya sabemos el signo que vamos a colocar de esas cargas y también nos dan el equivalente, ¿no? Micras. Su equivalente, esto el problema a veces no, a veces te plantea como 4 por 10 a la menos 6, pero en la mayoría de casos te lo da así, con esta simbología, ¿no? Que ya les había dicho que ustedes tienen que manejar estos cuadritos. Porque si no sabes cuánto es la equivalencia, no vas a poder resolver el problema, ¿ya? Entonces, a veces le dan en picos, P, o a veces le dan nanos también, ¿no? Entonces, es muy frecuente estos tres. Ya, volvamos al ejercicio. Se tienen dos cargas. Estas dos cargas van a ejercer fuerza sobre esta tercera carga. Ya, acá el problema dice, hay el vector de la fuerza total que ejercen estas dos sobre esta tercera carga. ¿Qué tenemos? Las posiciones de las cargas, ¿no? Acá lo indican. La primera está en X0, en Y0, 3 metros. La segunda está en X0 y en Y menos 0,3 metros. Y la tercera carga está en X04 y en Y0. Entonces, a partir de estos datos, tú ya sabes las posiciones de las cargas. Como ayuda, puedes dibujarlas en el plano, ¿no? Y ubicar sus posiciones. Ya, en este caso no estamos en el espacio, estamos en el plano. Veamos entonces las coordenadas, aquí están localizadas ya las cargas. Por comodidad voy a hacer este cambio. Voy a decir que la carga Q mayúscula va a ser Q3. Ya lo voy a cambiar, digamos, la etiqueta a la carga para poder plantear esta ecuación. Porque como en el ejercicio me dice, calcula la carga neta sobre la carga Q mayúscula, ¿no? La carga total, entonces voy a plantearlo así. La fuerza que ejerce 1 a 3 más la fuerza que ejerce 2 a 3. Todo ello me da la fuerza total sobre 3. Con esa finalidad he hecho el cambio aquí. Ya el cambio. Entonces las tres cargas por dato del problema son iguales. Voy a calcular primero esto. ¿Ya? Aquí está su fórmula. Recuerden, cuando ven acá 1, 3, acá se intercambia, ¿no? 3 menos 1. 3 menos 1. ¿Ya? Y la segunda, vamos a dar un color verde. Esta es su fórmula matemática, ¿no? Su fórmula vectorial. 2, 3, 3 menos 2, 3 menos 1. Entonces pasemos a efectuar, ¿no? La resta de las posiciones. R3 menos R1. Están las coordenadas, se restan y se obtiene 0,4, punto y coma, menos 0,3. Entonces, llevándolo
en función de sus vectores unitarios y J, tendríamos 0,4i menos 0,3j. Aquí, la segunda diferencia, la segunda resta, 0,4, 0,3. ¿Ya? Entonces, aquí sería 0,4i más 0,3j. Una vez que ya tienen estas diferencias, ahora calculan los módulos. ¿Cuánto es el módulo de este vector? Raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Y eso da 0,5. ¿Ya? Para ambas es 0,5. Listo, entonces ya tenemos, ¿no? Acá nuestros cálculos y vamos a reemplazarlo en la fórmula para hallar F1,3 y F2,3. ¿Ya? Para hallar primero F1,3. Constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Carga 1, 4 microcoulomb. Ya ustedes saben que las micras se transforman como 10 a la menos 6. La tercera, el Q3, ¿cuánto vale? También vale 4 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto salió el módulo? El módulo salió 0,5. 0,5 tiene que estar elevado al cubo. No al cuadrado, ¿eh? Al cubo. ¿Ya? Y por último, acá vamos a acompañarlo del vector diferencia, ¿no? A ver, vamos a identificar R3 menos R1. Aquí está, R3 menos R1, 0,4i menos 0,3j. Aquí está. Efectuamos la operación y lo dejamos así, ¿no? Por un momento lo dejamos ahí, luego ya vamos a sumarlo, ¿no? Pero primero vamos ahora a calcular, antes de realizar la suma, F2 de 3. Lo mismo, reemplazas la constante, reemplazas las cargas, y aquí reemplazas la resta, ¿no? Aquí está la resta, R3 menos R2. 0,4i más 0,3j. ¿Ah? Todo esto da 1,152 por todo esto, ¿no? Entonces, mira, el tercer paso es sumar, porque tengo que hallar la fuerza total. Entonces voy a sumar la fuerza de 1 a 3 más la fuerza 2 de 3. En la suma me voy a dar cuenta que hay términos que se eliminan. Esto multiplicado por 0,3 con negativo y luego sumado con esta cantidad, bueno, se va a eliminar, ¿no? Va a salir 0 la suma. Entonces, concluyo que la fuerza que actúa sobre la carga 3 sería 0,92 con dirección o señalando hacia el eje X positivo, ¿no? Porque acá el vector unitario es Y, y el vector unitario Y positivo significa que es una fuerza dirigida hacia la derecha. Entonces, si tú haces acá un dibujo, ¿no? La carga 1 con la carga 3, positivo y positivo, se repelen, ¿no? Entonces acá, ¿cómo se dibuja una fuerza? Se une la línea y se traza la fuerza, ¿no? En este caso, repulsión se dibujará así. La otra fuerza, la que ejerce 2 a 3, es la línea, a lo largo de la línea también es repulsión la fuerza, así, rechazo, repulsión, y tenemos, ¿no? Esta fuerza de aquí es la fuerza de 1 a 3. Esta es la que sale de este desarrollo. Y esta de acá es la que sale o se obtiene de este desarrollo, que es la que ejerce 2 a 3. Como están viendo, las fuerzas tienen direcciones distintas, ¿no? No puedo sumar, porque a veces los alumnos dicen, cuando les da un número, ¿no? Vamos a suponer que acá nos haya salido, no sé, una dirección solamente con una componente, ¿no? Y en el otro lado nos haya salido con la componente J. Entonces hay que tener cuidado porque la fuerza resultante va a ser la suma de las dos, pero no es que se puedan sumar directamente los números, ¿no? Lo que vamos a ver es que si acá hay componentes en común, ¿no? Por ejemplo, acá había una en común, I, y acá también había una en común, I. Acá hay una en común, J, y acá también hay una en común, J. Solo que cuando hago la suma, como acá hay negativo y acá hay positivo, se van a anular. Por eso que han visto que se cancela y solamente nos quedamos con
una sola componente. Gráficamente, ¿cómo se interpreta? Si realizo una descomposición de vectores para el vector verde, ¿no? Sería así. Para el vector rojo, sería así, descomposición vectorial. Y voy a darme cuenta que para que salga, ¿no? Según mi respuesta, la fuerza a la derecha, esta y esta se debieron haber anulado. ¿Y dónde está la evidencia de que se anularon? Acá, pues, ¿no? J y acá menos J. Se anularon. Y solamente quedó esta de aquí y esta otra. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fuerza de verde? Bueno, la fuerza de verde sería todo esto. Y la fuerza de rojo, todo esto, ¿no? O sea, son iguales. Iguales son las fuerzas. Entonces, esa es una interpretación que se le da a la dirección de la fuerza. ¿Por qué ha salido hacia la derecha? ¿No? Entonces, gráficamente y acá matemáticamente con los vectores se demuestra. ¿Ya? A ver, ¿está claro, alumnos? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profesora. Profesora, disculpe, ¿podríamos saber el encabezado, por favor? ¿Cómo le encabeza? Ah, ya, el título de la Sí, pregunta, sí, sí. el contexto, a ver. Ya, muchas gracias. Solamente quería tomar una foto, para Ya, guiar. muy bien, alumnos. Entonces, este es un método en el que se utiliza la fórmula vectorial. Los dibujos solo, bueno, me ayudaron, ¿no? A determinar la localización de las cargas, para no confundirme quizás así de manera textual, pueden confundirse. Hagan un pequeño gráfico y ubican las cargas, y así pues no se confunden con las coordenadas, ¿no? Y luego procedan a hacer sus cálculos. No es necesario el dibujo cuando aplicas tu fórmula vectorial, ¿ya? Pero ahora vamos a mostrarles otro caso. Otro caso porque un alumno me dijo, ¿no? ¿En qué situaciones podría usar esta fórmula de aquí? La que no es vectorial. Está esta, ¿no? Ya, entonces vamos a ver en qué caso usamos esta expresión. Continuamos con el ejercicio número... A ver, vamos a ir en orden. A ver, el audio del alumno se está escuchando ahí, por favor. Hay que, puedes silenciarlo. Ya. Hay acá algunos procedimientos que están de más. Solución método 2. Ya, acá en la solución del método 2, lo que podríamos hacer es una descomposición de fuerzas. Ya, utilizar la descomposición de fuerzas. Solución método 2. Entonces vamos a dibujar las fuerzas primero. Vamos a dibujar las fuerzas. Ya, esta es la línea que une las cargas. Vamos a utilizar los puntos discontinuos. Voy a resolverlo de otra manera, por el uso de la fórmula que el alumno preguntó, ¿no? Vamos a copiarla acá, para tenerla allí. Esta. ¿Ya? Entonces, dibujando las fuerzas. La fuerza que le ejerce 1 a la carga Q mayúscula es repulsiva. Siempre tiene que estar a lo largo de la línea que une las cargas, ¿no? Tiene que tener continuidad con esa línea. Bueno, ahí no se ve mucho ese color, hay que cambiarle un color rojo. Por si acaso que es el eje X. Ya. La siguiente. También repulsiva. También es repulsiva. ¿Ya? Entonces tenemos acá ya estas dos fuerzas.
vamos a ubicar con una etiqueta para no confundirnos las fuerzas. Acá miren, como esta fuerza le ejerce la carga 2, le voy a poner F2, ¿ya? Porque lo ejerce la carga 2, ¿ya? Y como esta fuerza lo ejerce la carga 1, le voy a poner F1. Ya, entonces acá es F1. Ya, siguiente punto. El siguiente punto es determinar, los ángulos. Acá podríamos identificar los ángulos, ¿no? Pero para eso hay que ver la localización de las cargas. Esta carga 1, ¿a cuánto de altura se encuentra? ¿Me podrían decir a cuánto es la altura de esa carga 1? O sea, ¿a qué altura se encuentra? ¿Cuál es tu coordenada? Tu coordenada es 0,03 metros. Ya, muy bien. Entonces ahí voy a colocar esta distancia. Acá hay 0,3 metros. Y también para la carga 2 hay esa distancia de 0,3 metros. ¿De acuerdo? Entonces, la carga amarilla, ¿cuánto dista del origen? Acá nosotros vamos a trabajar con distancias porque la idea es ubicar ángulos. En este segundo método, que es el gráfico, la idea es ubicar ángulos. El dato del problema lo dice, ¿no? 0,4 metros. Vamos a copiar. ¿Y cuánto vale esta distancia entonces? Si es 0,3, 0,4. ¿Cuánto vale? 0,5. Y como es simétrico, acá también es 0,5. Muy bien, entonces ya tendríamos el ángulo, ¿no? ¿Cuánto sería el ángulo que forman las fuerzas con la línea horizontal? ¿Cuánto sería el ángulo? ¿Quién me indica? ¿Cuánto es? 37, 53. ¿Qué ángulo debería ir aquí? 74. Bueno, entre F2 y F1, digo. Ya, no, pero me refiero a este ángulo, se borró. Ah, 37. 37 grados, correcto. 37 y también un 37 debajo, ¿no? Ya. Ahora, como ya tengo el ángulo, ahora yo puedo descomponer la fuerza. Este F2 se descompone. Ah, para acá es cortarlo horizontal. Ya, entonces, acá para no confundir, vamos a darle otro color, ¿ya? Porque rojo y rojo va a confundirse, vamos a ponerle azul. Lo que estoy haciendo es una descomposición de vectores, ¿no? Si quieres lo puedes hacer aparte, ¿no? Lo separas y ahí trabajas tu descomposición. X me está estorbando. Ya. Ahora lo mismo con esto hacia arriba. Pero ahora esto es rojo, porque
es la fuerza 2. F2 y F1. Listo. Entonces, vamos a hallar cuánto vale F2 y F1 con esta fórmula. Ahí es donde usamos esta fórmula. Porque esta fórmula me permite saber magnitudes. Allá, es 37 grados. A ver, vamos a verificarlo. Porque aquí, este ángulo es 37. Y por la propiedad de ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Tendríamos que es 37. Es un triángulo notable, además, ¿no? Esto seguramente lo han sacado por triángulo notable. Por triángulo notable sale el ángulo de 37 y 53. Ya, ahora vamos a proceder, antes de aplicar la fórmula, la descomposición vectorial, recordando. Acá tenemos F2 coseno de 37. ¿No? Porque recuerden que cuando se descompone, las componentes horizontales trabajan con el ángulo adyacente con la función coseno. Entonces, por eso estoy colocando coseno de 37. Por eso que yo les decía, repasen descomposición de vectores. Y la vertical sería F2 seno de 37. Lo mismo para el azul. ¿Ya? F1 coseno de 37, darlo de azul. Y hacia abajo tendríamos F1 seno. ¿Ya? Entonces, miren, ahora vamos a determinar cuánto vale F2 y F1. ¿Ya? Vamos a usar una... Porque no tengo editado ninguna. Ya, esta no puedo. Vamos a hallar primero F2. F2, ¿ya? Acá sí va a valor absoluto, ¿ya? Entonces, acá sí vamos a tener que reemplazar el valor absoluto, ¿no? A ver, si yo quiero calcular F2, me voy a fijar en la carga Q2 y en la carga Q mayúscula. ¿Ya? Pero tengo que aplicar el valor absoluto. Darle Q mayúscula. Ya, acá sí va a valor absoluto. A ver, vamos a ver si acá se puede colocar el símbolo del valor absoluto. 2. Y este sería Q. ¿Ya? Y acá ya no utilizamos esto, pues esto ya desaparece. Esto ya desaparece. Y acá va la distancia al cuadrado, ¿no? Por cierto, le podemos poner un R, le podemos poner un D, no hay problema con la letra, ¿no? Pero sí hay que elevarlo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahí es donde estoy usando esa fórmula. Para la siguiente también, de la misma manera. Para F1. Ya solo que en lugar de poner acá Q2, voy a poner Q1. Y como las distancias son iguales 0,5, entonces sigo colocándole. ¿Ya? Entonces, estas son las fórmulas que estoy usando para hallar la fuerza. No para hallar la fuerza. Entonces vamos a calcularla. ¿Cuánto vale cada una de esas fuerzas? La constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9.
que ya teníamos el desarrollo en el otro material, ¿no? Pero ya bueno, como estoy explicando desde cero, yo lo estoy editando desde cero para no confundir con el copy y pega. Ya, pues acá lo que voy a hacer es reemplazar los datos. Q1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto era Q1? 4 microcoulomb. Entonces, 4 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto vale Q mayúscula? También vale 4 por 10 a la menos 6. Y como son positivos, no hay problema por el valor absoluto, ¿no? O sea, igual voy a escribir en positivo, su valor absoluto es positivo, ¿no? Eso no cambia. ¿Ya? Y la distancia, ¿cuánto es? 0,5 metros. ¿Ya? Entonces, vayan calculando cuánto sale y me dictan ahí por el chat, ¿ya? Mientras acá hago para F2. Van a ver que sale exactamente lo mismo, porque Q2 vale igual que Q1, 4 por 10 a la menos 6. Entonces, F1 y F2 son iguales. Sale 0,576. 0,576. 0,576. Miss, una consulta. ¿Y va a haber casos en el que necesitemos usar la fórmula vectorial sí o sí perdón, o Van a viceversa? estar- Sí, la O fórmula de vectorial. de las dos formas. De las dos Cuando tienes, formas no cuando sale. tienes, cuando tienes cargas en el espacio, es recomendable utilizar la fórmula vectorial. Porque ahí imagínate hacer una descomposición en el espacio, ¿no? Entonces ahí es más conveniente la fórmula vectorial. ¿Cuánto salía? Disculpen, no escuché. ¿Cuánto salía? Dice, a mí me sale 0,576. ¿Se podría redondear a 0,6? 576. Ajá. Ya. Con 3 decimales te sale, o has redondeado a 3 decimales. No, me sale con esos 3 decimales. Sí, tal cual. Ya, déjalo así con los 3 decimales. Lo puedes redondear a 2 también. ¿Ya? Pero si ha salido con los 3, ya no nos hagamos problemas. Coloquemos esos 3 decimales para tener un poco más de exactitud en las respuestas. Entonces, mira, esto es el valor de cada fuerza. Hemos verificado, ¿no? Se ve evidentemente acá, se comprueba que son iguales. Razón por la que cuando voy a sumar, estas componentes verticales se van a anular. Esta se anula con la componente vertical hacia abajo, porque son iguales. Y ellas dos se sumarían, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la fuerza resultante, la fuerza total? ¿Cuánto sería? Decimos que la fuerza total sería, ¿no? 2, o sea, a cualquiera de los dos lo puedes tomar y lo multiplicas por 2. ¿Ya? No habría problema, pero si te confunde esto, escríbelo tal cual ahí lo estoy colocando yo. Coseno de 37 más F1 por el coseno de 37 también. O sea, lo escribes así. Eso también ya es un tema de tiempo, ¿no? Optimizar el tiempo en la solución de un problema. O sea, si ven ahí cálculos que son muy obvios, ya se coloca de frente. ¿Ves todo esto? ¿Estos también se utilizan en el ejercicio o esto para qué es? Esto es otro método de solución. Ya hemos mostrado uno con vectores, ahora estamos mostrando uno con fórmula, ¿no? Recuerden que un compañero preguntó en qué casos puedo usar esa. Estoy dándole un ejemplo de cómo poder usar esa fórmula. Adelante, Luis. Miss, la fuerza total sería el doble de la fuerza que nos ha salido de la fuerza 1. O sea, sería la suma, ¿no? De fuerza 1 más fuerza 2, ¿no? O, No, o como no, ustedes. acá tienes que aplicar F2, lo que estoy escribiendo aquí, F2 coseno de 37 más Ya. F1 coseno de 37, porque las verticales se anulan y solo te quedas Mm, con las horizontales.
Ya, mis. Eso me sale mis. Ah, se me sale con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con 10 decimales. ¿Cuál estamos, mis? No, ahí ya ¿Con se cuántos hace. decimales se podría considerar, profesora? Sí, Sí, cuando son muchos decimales, hagan un redondeo a 2. la 2. Ya, Ahí mis. ya. 0,92. Claro, entonces vamos a verificar si sale igual que el problema anterior, ¿no? Porque en el problema Sí anterior sale. también. Sí sale, lo revisé y ahí sí sale el 92. Sí, profesora, está igual. Ya, muy bien, entonces ahí tienen otro método. Miren, acá yo les estoy, estoy colocando la dirección del vector unitario, ¿ya? Porque recuerdan que cuando presentan sus respuestas, se le va a calificar, si es que te piden vector, tú debes dar como respuesta un vector. Entonces, por eso yo estoy colocando acá el I del unitario. Ya sé que es hacia la derecha, sí, pero le colocamos para poder representar correctamente la fuerza, ¿no? Que es un vector. Porque en el ejercicio dice, haya el vector fuerza. No dice haya la magnitud de la fuerza, no lo dice. ¿Ya? Entonces, eso sería. Vamos a culminar este problema. Mis, ¿por qué no lo pones de frente, mis? O sea, lo puede poner así de frente, como No, que yo lo estoy, sí, de frente ustedes lo pueden colocar en su examen, ¿no? Yo solamente que estoy colocando así paso a paso porque hay alumnos que me han convalidado el curso y no, de institutos, no sé si es en esta sección, pero tienen esta dificultad de los vectores, por eso que lo estoy colocando así. Ay, ya, ya. ¿Ya? Pero es lo mismo, 2 veces esto, va a salir la respuesta, ¿no? Ya, ahora sí, sería 0, calculadora 0,576 por el coseno de 37 por 2, 0,92. Ya con su dirección y su unidad Newton. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta. Son métodos distintos, pero que me llevan al mismo resultado. Ahora, el que tengas preferencia por un método y te resulte más rápido aplicarlo, depende ya, es a criterio del alumno. Recomiendo que cuando tienen en el espacio, ¿no? En el espacio tienen las coordenadas, utilizar la fórmula vectorial. ¿Ya? Vamos a darle grosor para que se destaque. Sí, es más rápido. Yo siempre recomiendo con el método vectorial. Pero miren, acá estamos usando principio de superposición, ¿no? Porque estamos sumando. Ahora nuestra suma, acá ya el ojo se ve, ¿no? Que esto se anula, ¿no? Pero nos está quedando una componente. Nos está quedando una componente. Acá también estoy aplicando principio de superposición, pero de otra manera. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro ejercicio. Un ejercicio de análisis, en donde también usamos la fórmula, ya no la vectorial, estamos usando vamos a usar esta expresión. Esta. Acá tenemos dos partículas puntuales que tienen masa 0,10 gramos. Sí, puedes utilizar dependiendo también de lo que te pregunten, ¿no? Un ejercicio. Ya tenemos las dos partículas. Acá sí no vas a usar vectorial, ¿ah? Porque acá no tenemos, acá también el contexto del ejercicio es un contexto para poder hacer un diagrama de cuerpo libre. Y ahí suficiente con saber el valor de la magnitud de la fuerza, ¿no? No necesito saber coordenadas de las cargas para calcular la fuerza que ejerce una sobre otra, ¿no? A eso me refiero. Ya, entonces las dos partículas son dos cargas que tienen masa de 0,10 gramos y están suspendidas, sujetas de dos hilos. Los hilos tienen longitud de 5 centímetros y se han separado 6 centímetros. Entonces nos están preguntando si las cargas están en reposo, obtener la carga eléctrica de cada una de esas partículas. Entonces lo primero que se tiene que hacer es un dibujo, así como el que aquí he hecho. Claro, todas las unidades tienen que estar en metros, así como esta masa en kilogramos. Ya, entonces se ha hecho el dibujo,
Se ha colocado acá las dos cargas. Se entiende que los hilos tienen la misma longitud porque el problema lo dijo. ¿Ya? Entonces, el análisis se hace con el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, se dibujan las fuerzas que actúan sobre una de ellas, ¿no? Entonces, escoges cualquier carga, la de la derecha, la de la izquierda, cualquiera de ellas, y realizas el diagrama de cuerpo libre. Recuerda que no se conoce el valor de la carga. El valor de la carga es desconocido y debemos calcularlo. ¿Ya? Hay que calcular cuánto vale la carga. Pero tenemos información de las masas, por lo tanto hay un peso, ¿no? Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta carga que está en la izquierda. Hay un peso, como está sujeta a una cuerda, hay una tensión con la que jala, ¿no?, a la masa, la cuerda, la jala. Y aquí tengo dos fuerzas, pero me falta una. Me falta una. ¿Hacia dónde la dibujo? ¿Y cómo se llama esa fuerza? Fuerza de gravedad, profesora. No, ya está Fuerza dibujada. eléctrica. Sí, la Fuerza de gravedad atracción. ¿De Fuerza- repulsión? es una fuerza eléctrica, muy bien, y es de repulsión porque me dice de dato que las cargas tienen el mismo signo. Ah, Se va a dibujar, cierto. Sí, fuerza de repulsión. se dibujará hacia la izquierda, porque es una fuerza de repulsión. Esta carga repele a esta. Recuerda que el análisis de las fuerzas se hacen por cualquiera de ellas, pero yo estoy tomando solo una, ¿no? Es esta, la de la izquierda. ¿No? Si hubiera dibujado a ella, sobre ella las fuerzas, entonces hubiera dicho, ¿no? Ya la tensión está así, el peso va así, y la fuerza eléctrica así. Cualquiera de ellas, porque ambas están en reposo. Entonces, como están en reposo, se puede construir un triángulo de fuerzas, de tal manera que ese triángulo me va a permitir, ¿no?, demostrar o validar que la suma de las fuerzas es cero. ¿Cuándo en un triángulo la suma de fuerzas es cero? Acá no lo voy a poder visualizar porque no están formando un triángulo, entonces debo llevarlas a formar un triángulo. Entonces voy a desplazar las fuerzas, ¿no? Acá se desplazan la tensión, la gravedad y la fuerza eléctrica. Se ha desplazado solo para construir el triángulo de fuerzas. Entonces, efectivamente, hay un equilibrio de fuerzas. Efectivamente, esta carga está en reposo, porque solamente así yo puedo hacer el trazo de esta manera en las fuerzas, ¿no? Porque si hubiera dibujado, vamos a poner un caso en el que las fuerzas van así. Acá ya no hay, acá, perdón, ya hay fuerza resultante. Acá sí hay fuerza resultante. Pero aquí no. Acá las fuerzas se van a anular, ¿no? Y lo puedo demostrar si descompongo esta fuerza de tensión, ¿no? Y diré, esta se anula con esta fuerza y esta vertical se anula con esta. O sea, hay un equilibrio de fuerza. Me es más conveniente interpretar el equilibrio con esta figura, ¿ya? Para no hacer la descomposición vectorial. Ya la idea es resolverlo de la manera más simple. La manera más simple es construyendo el triángulo. Entonces vamos a la siguiente lámina. Mira, voy a hacer la analogía aquí con el triángulo obtenido. Vamos a hacer un rato, ¿no? Este triángulo, ¿no?, es el triángulo de fuerzas, ¿no? Se obtuvo con las fuerzas que he identificado, ¿no? La fuerza eléctrica. Vamos a ponerle por un momento acá los nombres de las fuerzas. Tensión, este es el peso y esta es la fuerza eléctrica. Entonces acá tenemos el peso, la tensión y la fuerza eléctrica. Entonces, aquí trazo una línea y una altura
como es un triángulo isósceles, el que se forma, esta altura se convierte en una mediana, ¿no? Acá hay 3 y 3. Por lo tanto, acá la distancia sería 3. ¿No? Y esto es 5 centímetros. Esto es como 5. Y esto es como 4. ¿Ya? 5, 3 y 4. ¿No? Ahí lo tenemos. 5, 3 y 4. Ahora, ¿cuál es el objetivo aquí? No nos olvidemos del objetivo. El objetivo es hallar la carga. ¿Y la carga dónde la voy a obtener? ¿Dónde aparecen las cargas? ¿En qué fórmula aparece carga? ¿En qué fórmula? En esta, pues, ¿no? Hace un momento había colocado, en esta aparece la carga, ¿no? La fuerza eléctrica que experimenta esta carguita es igual a la constante, el producto de las dos cargas que interactúan y la distancia que las separa. La distancia es 6 centímetros, se va a llevar a metros. El valor de las cargas no se conoce, pero entonces tengo que saber cuánto es la fuerza, porque si se conoce la fuerza, se va a hallar el valor de la carga. Entonces, este problema, usualmente los problemas son donde el estudiante debe calcular la fuerza eléctrica, pero en este ejercicio tú debes calcular la carga a partir de la fuerza eléctrica. Entonces, la tarea es saber cuánto vale la fuerza eléctrica. ¿Y cómo lo voy a hallar? Para eso les dije que debemos hacer un triángulo de fuerzas, porque en el triángulo de fuerzas yo voy a poder relacionar los lados, ¿no? Que van a representarme las fuerzas. Tengo el peso que se puede hallar por multiplicar, ¿no? La masa por la gravedad, mg. ¿Qué más conozco? Bueno, acá va a ir la fuerza eléctrica. Y acá la tensión. Entonces yo puedo comparar, ¿no? Porque yo tengo las dimensiones de un triángulo, ¿no? Aquí son sus dimensiones. O sea, puedo usar la tangente, ¿no? La tangente, o puedo usar la semejanza, ¿no? Miren acá este triángulo. 4 es a 3, como el peso es a la fuerza eléctrica. Entonces, por semejanza, yo puedo hallar la fuerza eléctrica. Lo otro es la tangente, que vendría a ser lo mismo en la semejanza, ¿no? Por ejemplo, el ángulo aquí es, ¿cuánto? 53. ¿No? Y acá también es 53. Tangente 53, 4 tercios. Tangente 53, peso entre fuerza eléctrica. Así como puedes usar 53, puedes usar 37, no habría problema. Pero la idea es relacionar los lados del triángulo rectángulo con el peso y la fuerza eléctrica. Así vas a poder hallar la fuerza eléctrica. Eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que se ha hecho en el ejercicio para poder hallar la carga a partir de la fuerza eléctrica. Ya, vamos a verlo aquí. Y este ángulo acá. Datos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, la masa es 0,1 gramo. Para yo calcular el peso, lo que se hace, recuerden, es multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto es la aceleración de la gravedad? El dato que trabajamos con la aceleración de la gravedad es 9,81. Tienes que trabajarlo con 9,81, con 2 decimales. ¿Ya? 9,81, no 9,8 ni 10, es 9,81. Entonces, pasamos acá a la operación, ¿no? Decimos, la fuerza eléctrica es al peso, la fuerza eléctrica es al peso, como 3 es a 4. ¿Ya? Y de acá sale pues la fuerza eléctrica. 3/4 del peso. ¿Cómo se calcula el peso? 0,1 por 10 a la menos 3, repito, si está en gramos, convertir a kilogramos. Para convertir a kilogramos, multiplicas por 10 a la menos 3. La gravedad es 9,81.
Entonces ya tiene ese valor de la fuerza eléctrica. Con 2 decimales, 736 por 10 a la menos 4. Hay que verificar ese resultado porque a veces pasa que, ¿no? que me confundí en la operación y no lo corregí, ¿no? Sucede, entonces a ver, vamos a verificar si realmente sale eso. Ya, me sale 736 por 10 a la menos 4. Está bien. Entonces, como ya se conoce la fuerza eléctrica, el último paso es hallar la carga, ¿no? Con la ayuda de la fórmula. Constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Las cargas en valor absoluto se multiplican. Obtengo Q cuadrado, porque son las mismas cargas, dato del problema. La distancia es 6 centímetros. Y todo esto lo igualo a la fuerza que se calculó. ¿Ya? Haciendo un despeje, se obtiene Q cuadrado igual a todo esto. Pero recuerda que tienes que sacar raíz cuadrada, ¿no? Para hallar la carga Q. Y la carga Q sería, veamos, vamos a verificar si sale así. Ya, muy bien, con un redondeo, ¿no? También pueden redondearlo al entero. Como les había explicado, usualmente los datos de las cargas, ¿no? En los ejercicios, lo dan con enteros, ¿no? Lo redondean a un número entero con su equivalente o su factor, ¿no? Por ejemplo, puede ser nanocoulomb, microcoulomb. Micro es muy grande, inclusive para el tamaño de una carga, ¿no? Es un valor muy alto. Mili, ¿ya? Pero las micras sí, micras, nanos, picos, ¿no? De ese orden, de 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, 10 a la menos 2. Posiblemente veas un dato de mili, porque cuando se copian los ejercicios, ¿no? O se pasan de un libro, en el libro usan la notación del micro, ¿no? Y eso cuando se pega en el Word se transforma en mili. No sé por qué se convierte en una M. Entonces por ahí está que los profesores mandan sus ejercicios con esa M, con esa letra M al costadito, pero en realidad es una micra, ¿no? Pero no te preocupes porque si en tu examen ves una M, lo trabajas con mili, 10 a la menos 3. ¿Ya? Entonces esa sería la respuesta de la carga. Retrocedo, ya, ahí está. Es un problema muy recurrente. Inclusive hay otro, para que lo puedan practicar, vamos a ir al otro material un ratito. A ver, acá que me falta desarrollar. Creo que de acá ya no me falta nada. ¿Ya? Entonces ahora vamos al otro material. ¿Ya? Entonces este material ya, bueno, como he hecho un procedimiento más, lo voy a actualizar, ¿ya? Porque esto inicialmente no había en el que ustedes tienen, ¿no? Esto ha sido algo adicional. Un método 2 he puesto aquí, ¿no? Por el método gráfico, el método donde se deben utilizar la descomposición vectorial. Yo recomiendo este método cada vez que podamos tener ya las cargas dibujadas en un plano y siempre y cuando sea fácil ubicar un ángulo. Ya ahí puedes utilizar este método de descomposición. Pero si no, los ángulos no son Profesora, ¿sí? creo que ese método podría ser más usado solo en 2 dimensiones, porque en 3 dimensiones ya sería más difícil hallar el ángulo. Exactamente. En 3 dimensiones no se te ocurra usar este método de descomponer. ¿Ya? Una duda. En la solución 3, esa parte en la que pone F es igual a 9 por 10 elevado a la 9 por Q al cuadrado. ah, ¿Dónde está ¿Dónde? ¿Aquí? Q1? ¿Puedo ¿Dónde? buscarlo? ¿Dónde? ¿Acá? Ahí también. No tengo la herramienta para otra cosa que. Esto. Solo está el Q elevado al cuadrado. ¿Qué pasó? O sea que el Q1 y el Q2 son lo mismo, ¿no?
Ajá, sí, son cargas iguales, por eso que de frente puesto, porque tendría que tomar valor absoluto, pero como son cargas positivas, me dice el ejercicio, entonces ya obvio el valor absoluto, ¿no? Si hubieran sido negativas, negativo con negativo da positivo también. Con el vectorial sale todo exactamente, pero a veces en los exámenes los problemas vienen con gráficos, ¿ya? Y para hacer, digamos, las coordenadas, bueno, lo podrías también trabajar, ¿no? No es imposible, o sea, sí podrías. Ubicas un sistema de referencia y trazas tus coordenadas. Ya, a ver, les voy a mostrar otro tipo de ejercicios. En el otro material vamos a Ángel, ¿quiere preguntar algo? Sí, Miss, buenos días. En la carga número 2, ¿por qué el 0,6? O sea, la distancia está arriba y abajo está la carga. No, no, la distancia está aquí, solamente, ¿te refieres a cómo he puesto la flecha? No, en la carga número 2, donde está 7,36 por 10 para menos 4. Ah, lo que he hecho acá es un despeje, ¿no? Q cuadrado, lo he despejado y he multiplicado esto, ¿no? Esto de aquí por 0,06 y lo he dividido entre 9. Despeja el valor de Q. Tú despejas el valor de Q, este número lo multiplicas por 0,06 y lo divides entre esto, ¿no? Esto pasa a dividir acá. A ver, ¿lo puedes ver? Esto pasa a dividir y esto sube a multiplicar. ¿Y por qué ahí está dividiendo el 0,06 y no al 7,36 por 10 a la menos 4? No, lo que sucede es que esto es la fuerza eléctrica. Y en la fuerza eléctrica tenemos constante de Coulomb, producto de cargas y distancia, que es 6 centímetros, y 6 se transforma a metros, es 0,06. 0,06 metros. Y esto es igual a la fuerza eléctrica, porque se acuerdan que en el paso anterior hallamos la fuerza eléctrica. Ahora, con esto, tú tienes la operación ahí y tienes que despejar Q cuadrado, ¿no? Y luego una vez que obtengas Q cuadrado, sacas raíz y va a salir 1,72. Solamente es ordenar ahí, es la ecuación. No sé si ya contestó a su pregunta. Es simplemente ordenarlo. Es ordenarla. Voy a colocar nuevamente esto acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que he hecho. Igualar y luego despejar. Un orden hay que tener ahí en la manera de cómo calcularlo. ¿Ya lo pudiste ver? El alumno que me estuvo preguntando. Bueno, no me ha contestado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá tenemos en el siguiente material ejercicios. Y quiero mostrarles un caso. Vamos a avanzar un ratito a ese último problema. A este último ejercicio que le he llamado ejercicio 3. ¿Ya? Este ejercicio. Mira, en este ejercicio 3 nos dice, ¿cuál es la magnitud de la fuerza electrostática sobre la carga de 300 microcoulombs en el triángulo equilátero? Acá vamos a hacer una corrección, ¿ya? Porque mira, el signo de la carga dice positivo, ¿no? Pero el número acá sale en negativo. Entonces vamos a corregirlo. Va a ser positivo 200 microcoulombs. Ya ahí hay que corregir eso porque si no confunde. ¿Es positivo o es negativo? Entonces se corrige.
¿ya? Y acá también, 400 microcoulomb, pero es negativo, entonces vamos a colocarle el signo menos. Tú debes guiarte por el signo que te indica la figura. En un examen, el signo que te indica la figura. Si la carga tiene un más, positivo. Si tiene un menos, es negativo. Pues ahí está, esas son las tres cargas. ¿Sobre qué carga se debe calcular la fuerza neta? Sobre la de 300. ¿Ya? Sobre la de 300. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en el ejercicio, ya, a ver, vamos a hacer el ejercicio, es hacer un dibujo de las fuerzas, ¿ya? Dibujar la fuerza que ejerce la carga de 200 a 300, ¿ya? Y la carga de 400, negativo, a 300. ¿Cómo serían el dibujo de las fuerzas? A ver, ¿quién me indica? ¿Cómo sería? A ver, primero, la de 200. Atracción, repulsión, ¿cómo se dibuja? ¿Hacia dónde se dibuja? Repulsión, ¿eh? Repulsión. Repulsión, Repulsión. profesora. Ah, muy bien, entonces a lo largo de esta línea dibujamos una flecha así, fuerza de repulsión. Esa es la fuerza que le ejerce la carga de 200 a 300. Ya, siguiente, esta que es negativa a la de 300, que es positiva, Atracción. Atracción. ya, entonces el dibujo debe ser así, atracción. ¿Ya? Pues hay un método que se llama el método del paralelogramo, que nos facilita el cálculo de la magnitud de la fuerza, conociendo las fuerzas, ¿no? De forma individual acá, por ejemplo, esta es una fuerza, vamos a llamarla F de 1 a 3 de repente, ¿no? Suponiendo que esta es la carga 1, esta es la carga 3, este es 2 y esta es la carga 3, ¿no? Y acá sería F de 2 a 3. Entonces, en el método del paralelogramo, necesitamos el ángulo entre ellos dos, un ángulo teta. Entonces, ¿cómo se construye la fórmula? ¿Cómo se trabaja la fórmula? Claro, este ángulo, por cierto, es conocido, ¿no? Porque si es un triángulo equilátero, entonces acá formamos un ángulo llano, ¿no? Y para que sume 180, que es el ángulo llano, siendo este 60, acá esto tiene que ser, perdón, 120. Entonces, hay una fórmula que nos facilita el cálculo, ¿ya? Tiene que ver con el valor de estas fuerzas y con el ángulo. Acá sí necesito usar la fórmula de la ley de Coulomb, pero en magnitud, ¿no? ¿A qué es igual esa fórmula? Recordemos, la fuerza se calcula como la constante, el valor absoluto de las cargas que participan, ¿no? en la fuerza, ¿no? La interacción de ellas, y acá la distancia al cuadrado. Entonces, ahí es donde se va a calcular, para F1 de 3 y para F2 de 3. Entonces acá se utilizará esto. ¿Ya? Y acá D. La distancia, si se dan cuenta, miren, el triángulo es equilátero, ¿no? Entonces todos los lados valen igual a 3 metros. La distancia de 1 a 3 es la misma de 2 a 3. ¿No? Acá también a veces los alumnos usan esta notación por orden, ¿no? Para no confundirse. Y ahí está. Esto es lo que se tiene que conocer para poder aplicar la fórmula. Siempre se grafica como si la carga la rechaza, ¿no? A esta, ¿no? Por eso que va hacia arriba. Ahora, si tú me dices siempre se dibuja hacia arriba, depende de cómo está situada la carga, ¿no? Imagínate que esta carga estuviera aquí. Ahí no voy a dibujar hacia arriba, ahí lo voy a dibujar
uno la línea de las cargas y lo va a dibujar así. Entonces depende de cómo están ubicadas las cargas para poder hacer el dibujo. Pero si tu pregunta ¿es repulsión? Sí, pues es repulsión, porque positivo con positivo se repelen. Negativo con positivo se atraen. Eso depende, como dijo Gonzalo, de cómo estén situadas las cargas, cómo están colocadas ellas. Ya. Bueno, entonces vamos a presentarles la solución. Vamos primero el método de paralelogramo, que es más rápido. Y luego ya el otro método de descomposición vectorial, que es también otra manera de resolverlo, pero es más laborioso. Aquí está, este es el método. Método del paralelogramo, o la fórmula del paralelogramo. Es parecido al teorema de cosenos, porque en geometría se utiliza el teorema de cosenos. Esta es una fórmula para hallar solo la magnitud. ¿Ya? No se puede usar si me preguntan, calcula el vector. No sería de utilidad para calcular el vector, porque nos da información solo de la magnitud. Entonces, esta es la fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Ya habíamos dibujado las fuerzas, ¿no? Ya están dibujadas las fuerzas, y ahora vamos a hallar cuánto es la fuerza resultante sobre la carga 3, ¿no? Acá podríamos ponerle Q3 para que se entienda mejor. Q1 y esto es Q2. ¿Ya? Entonces, la fórmula me dice que sobre Q3 podemos hallar la magnitud con la raíz cuadrada de la primera fuerza elevada al cuadrado. ¿Cuál es la primera fuerza? Bueno, F2 de 3. Una segunda fuerza, F1 de 3. Aquí está. Aquí está. Más le vamos a sumar el doble producto de estas dos fuerzas por el coseno del ángulo que forman ellas. El ángulo que forman los vectores fuerza por separado, ¿no? Acá forman 120, y lo habíamos sacado, que es 120. Y para poder resolver la fórmula hay que calcular cuánto vale F2 de 3 y cuánto vale F1 de 3. Aquí está la manera como se ha calculado F1 de 3. Constante de Coulomb, carga 1 en valor absoluto, 400 microcoulomb, 400 por 10 a la menos 6. ¿Qué más? 3, la carga 3. ¿Cuánto es la carga 3? 300. Ahí se ve apenas. ¿Ya? Pero es 300. 300 microcoulomb por 10 a la menos 6. Y la distancia es, este 3 sale de la distancia entre la carga 1 y 3. ¿Cuánto es? 3 metros. Entonces, resolviéndolo, salió 120. Segundo, la fuerza en rojo, 2 y 3. La fuerza que le ejerce 2 a 3. Constante, 9 por 10 a la 9. Las cargas, 2 y 3 en valor absoluto. 2 y 3 en valor absoluto. Y la distancia entre la carga 2 y la carga 3, que también es 3 metros. ¿Ya? Entonces resulta que la fuerza será 60 newtons. Pues acá no terminó el problema, ni tampoco voy a sumarlo, no voy a decir 120 más 60, 180, que sería totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque las direcciones de las fuerzas son distintas. Entonces, no puedo yo sumar. Si, por ejemplo, una fuerza va en este sentido y otra fuerza va en este sentido, allí sí podría sumarla, ¿no? Si vamos a suponer que las fuerzas están así, ahí sí puedo sumar, ¿no? Si ambas están hacia abajo, puedo sumar. También puedo restar si una está hacia arriba y otra está hacia abajo. ¿Ya? Pero acá no podría hacer eso porque las fuerzas tienen direcciones distintas. Entonces, reemplazo en la fórmula lo hallado, lo calculado, y obtengo la magnitud
F3, 103.92. Ya, entonces, a ver, un momento voy a dejar aquí la lámina para que vean los procedimientos, cómo se ha hecho, y si tienen preguntas, me consultan, ¿ya? Y luego regreso a la lámina donde está el enunciado. Buenas tardes, disculpe, quisiera hacer una pregunta. ¿En qué caso se usa la fórmula donde hay una resta de distancias entre una resta de distancias al cubo? Ya, a ver, voy entonces a retroceder donde está el enunciado. Este es el enunciado. El enunciado solamente es esta línea, ¿no? Y obviamente el gráfico. Creo que aquí mejor. Ya, ahí. Este es el enunciado. Tienes el triángulo, las cargas están situadas en las esquinas y te piden calcular la magnitud, te dicen, de la fuerza electrostática sobre la carga de 300. ¿De acuerdo? Bien, entonces miren, este es un método gráfico, así que pueden aplicar el método paralelogramo, pero solamente cuando te piden magnitud. Ahora, si me pidieran la fuerza electrostática, ¿no? El vector fuerza, ahí tengo que usar la descomposición de vectores, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es otra solución usando la descomposición vectorial, ¿ya? Aquí está la solución con descomposición vectorial. Voy a ponerle ese título. A ver, esto es usando la descomposición vectorial. Miren, entonces se dibujan las fuerzas, lo mismo que hicimos en el método paralelogramo, ¿no? Se descomponen las fuerzas, se ubican ángulos. Por cierto, siempre es preferible considerar el ángulo que forma con la horizontal, ¿ya? Como todo esto es 60, ¿no? Todo esto es 60, entonces, acá es 30, ¿no? A ver, sí, pues acá es, a ver esto, no, está correcto, me había confundido, había visto mal. Este ángulo que está acá es 30, ¿no? Lo voy a marcar. Este. ¿Cierto? Este es 30. Porque esta línea, si lo prolongas, es una bisectriz, ¿no? 30, 30. Si esto es 30, esto es 60, porque todo esto vale 90. 60 y acá también es 60. ¿Ya? Entonces, cuando ubicas el ángulo con la horizontal, ahora procedes a descomponer. F23 seno de 60, F23 coseno de 60. F13 coseno de 60, F13 seno de 60. Acá viene lo que les decía de la fórmula, ¿no? Y el cálculo que hicimos, ¿no? Esto, igual necesitamos también saber cuánto es el valor de estas fuerzas para poder plantear la descomposición vectorial. Entonces, esto es lo primero que tienes que hacer, calcular estas fuerzas. Una vez calculadas estas fuerzas,
dices, ¿no? En el eje X, ¿qué vector tenemos? ¿Qué vectores tenemos? ¿Qué operación vamos a realizar? Entonces, esta flecha está apuntando hacia la izquierda. Como apunta hacia la izquierda, sería F23 coseno de 60 menos I. Entonces acá menos I. Siguiente, esta también va hacia la izquierda. Menos coseno de 60i. Es lo mismo que sumaras las fuerzas, ¿no? Y al final le colocas menos i para señalar su dirección, su sentido. ¿Ya? Entonces lo reemplazas acá con los valores que has hallado, resuelves y encuentras. ¿Cuánto sale esto? 90i con dirección hacia la izquierda. ¿Ya? Menos 90i, perdón. ¿Está claro acá el eje X, cómo se ha calculado la fuerza resultante en el eje X? Esto es la fuerza resultante en el eje X, pero todavía falta para el eje Y. Lo mismo, ¿no? F23 seno de 60, J. Este que está hacia abajo, F13 seno de 60, pero con menos J. Es como si tú sumaras y restaras, ¿no? Le sumo a esto de aquí que no voy a sumarle esto porque obviamente está opuesto, ¿no? Vamos a restarle, porque las direcciones son opuestas, contrarias. ¿Ya? Entonces, eso se ha hecho y acá se ha calculado 51.96 J. ¿Ya? Entonces, de esa manera tenemos para el eje X y el eje Y. Ahora, ello lo voy a unificar en mi respuesta de vector, ¿no? Porque, si bien es cierto, cada eje representa una componente, me están preguntando por la fuerza electrostática, la magnitud. Entonces, yo puedo representarlo como un vector, como 90i, menos 90i, perdón, menos 51,96j, y acá ya calculo su magnitud, usando la propiedad que les decía, ¿no? ¿Cuál es la propiedad? Raíz cuadrada, ¿no? De cada componente. Menos 90 más menos 51,96. Entonces, de esto sale este número, ¿no? Entonces, es más largo el procedimiento para hallar la magnitud, a diferencia del método paralelogramo, que es más directo. Pero si me preguntan por la magnitud, pero si me preguntan por el vector fuerza, sí necesito dar esta como respuesta. Y ahí sí puedes usar este procedimiento. No sé si ya contestó tu pregunta, Ángel. ¿En qué se usa el seno y el coseno? ¿Entendiste por qué usamos seno y coseno? La función seno y coseno me indica una descomposición vectorial. La proyección del vector sobre el eje X, la proyección del vector sobre el eje X se puede representar como este producto, el F23 por el coseno de 60. ¿Ya? Y la proyección de este vector sobre el eje Y se puede representar como F23 por el seno de 60. Entonces, eso es lo que indica el coseno y el seno. Al descomponer un vector, proyectamos respecto a los ejes cuánto es ese vector en ese eje, ¿no? O sea, es su proyección del vector. Por eso que acá tenemos las proyecciones del vector resultante. Y si lo llevamos a una notación de un vector, pues tenemos que colocar simplemente, ¿no? Una suma entre ellos, porque el signo se mantiene, ¿no? Acá no vamos a poner 90i más 51,96j, ¿no? Porque sería incorrecto. Hay que mantener con el signo y lo representamos de manera vectorial. Entonces, esto es, miren alumno, entonces la aplicación que tienen los vectores. Y de esta manera, así como les estoy explicando para la fuerza eléctrica, de la misma manera igualito va a ser para campo eléctrico. Ya vamos a seguir con estos métodos. El de descomposición vectorial y el método de paralelogramo, ¿no? Ya no vectores, ya. O sea, la fórmula aquí ¿no? que vimos en el otro material, ¿no? En este primer material, ¿no? Por fórmula vectorial, el que les expliqué. Eso ya no lo vamos a ver en campo eléctrico, lo vamos a trabajar de otra manera. ¿Ya? Entonces ya lo veremos la siguiente sesión de clase. Por ahora,
más bien si tienen alguna pregunta que hacer con respecto al ejercicio. Nos faltó entonces ver el ejercicio 1 y 2. Ya lo explico la próxima clase rápidamente. Ya son ejercicios más sencillos, son ejercicios de análisis. Ejercicio 1 y el ejercicio número 2. Miss, disculpe, no, Miss, ¿Ya? esta semana no vamos a tener autoevaluación o... Creo que mañana comenzamos con los ejercicios no, Miss, en grupo, creo, ¿no? No, Los disculpe. talleres, Sí, Miss, o sea, sí, la verdad sí, de la evaluación continua, sí, Miss. allá no, los talleres, la evaluación continua, el taller va a ser en la semana 2. Mm. Va a ser en la semana 2. Y, y- Y dime, ahí me está hablando. Y la Dime, PC, profesor, es la otra semana, ¿cierto? sí, es la otra semana, en la sesión 3. Entonces sería un viernes. Sí. Claro, un viernes. ¿Ya? Entonces voy a arreglar este material porque está un poco desordenado en cuanto a los números, ¿ya? Y lo voy a actualizar en su material de fuerza eléctrica, ejercicios, ¿ya? Para que ustedes lo vuelvan a repasar. Miss, van a ir todos estos temas, ¿verdad, Miss? Hasta la siguiente semana, que es el examen, ¿no? Sí, por eso que el día viernes termino de explicar estos 2 ejercicios y ya les voy a dar una explicación de campo eléctrico y también vamos a ver ejercicios de campo. Porque estos ejercicios de fuerza eléctrica se parecen mucho a los ejercicios de campo, pero hay una diferencia bien marcada y que quiero que ustedes entiendan a la hora de resolver los problemas. Entonces continuamos con nuestros avances, nuestras soluciones de ejercicios, la siguiente sesión. Y el taller, no te preocupes, va a ser una tarea, una actividad como tarea, pero lo voy a dejar la siguiente semana todavía. Sí, Miss, está en la sesión 3 de la segunda semana. Claro, entonces ahí ya yo les digo qué ejercicios son los que se resuelven o en qué consiste el taller, ya eso lo explico con calma de la próxima semana todavía. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias alumnos por su atención y a repasar el material, ya a volver a revisar los ejercicios para que quede claro. También les pediré que puedan ir adelantándose a resolver los ejercicios propuestos, porque al final de este material de ejercicios hay un bloque de ejercicios propuestos, ¿ya? Por ejemplo, el problema número 1, el problema número 2, el problema número 3, ¿no? El número 7 y el número 8. Ustedes pueden ir resolviéndolo para que vayan, digamos, practicando. Hay que prepararse ya desde ahora para la práctica, ¿no? Si dejas al último momento, se va a complicar. Y si hay alguna pregunta, la próxima clase la hace. ¿Ya? Gracias, tengan muy buena tarde. Nos encontramos el viernes. Cuídense. Gracias, profesora, gracias por la clase. Gracias. Voy a actualizar el material, así que todavía no lo descarguen, ¿ya? Como hemos hecho cambios, todavía no lo descarguen, voy a actualizarlo más tardecito. ¿No? Ya, Miss, nos vemos, cuídese, hasta luego. Hasta luego, Miss, que tenga buen día.